Dicen buena. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente después de un fin de semana. Espero que haya sido satisfactorio para todos ustedes. Ok. Bueno, mientras vayan ingresando sus otros compañeros, tampoco nos olviden, por favor, de poner sus nombres al chat. Ya, bueno, con respecto al examen, chicos, ha sido otro tipo de modalidad, ¿no es cierto? Y lo han percibido no solamente en la materia que están conmigo, sino también otras materias. Se los había comunicado antes, tal vez muchos otros de los que lamentablemente no los he visto muy asiduos a las clases, simplemente han entrado al examen. Me imagino que pensaron que era la modalidad del año pasado, ¿no? Entonces, por eso es que han habido notas muy bajas, ¿no? Y bueno, pues esperemos que recuperen en este otro parcial y estén más activos. Algo importante también que quiero, por favor, decirles es que yo siempre he tomado en cuenta, chicos, las personas que utilizan mucho su propio pensamiento en alguna argumentación que tienen que hacer en una pregunta, ¿no? Por ejemplo, se les pregunta qué es atención al cliente, entonces no es necesario que ustedes memoricen. Que muchas personas son memorísticas y utilizan las mismas palabras, ¿no? Yo he valorado mucho la argumentación de cada uno de ustedes, pero de cómo arman un concepto, ¿no? Y eso he visto muy poco en este examen. Lo que sí he visto es de que muchos han repetido algunos conceptos de los documentos que les he facilitado. Muchos, ¿ya? Y son muy pocos que han utilizado su propio pensamiento. Entonces, no crean de que porque tiene que ser exactamente el concepto como se tiene que dar. No, chicos, por favor, un poco más trabajen en eso, porque es de esa manera en que ustedes cuando vayan a hacer un proyecto de grado tienen que hacer sus propios conceptos. Obviamente que en la parte del marco teórico me imagino que algunos ya están tal vez haciendo algo de proyectos, ¿no? Utilicen conceptos siempre ubicando al autor, ¿no es cierto? Pero en otras ocasiones ustedes son quienes tienen que crear todo eso. Se tiene que ser ese proyecto creación de ustedes. Por eso se viene a la idea a la cabeza y empieza a surgir más ideas, ¿ok? En, esto, bueno, un poquito queremos cortar porque ya no estamos en colegio. En colegio, bueno, todavía se han permitido hace tiempo atrás el copy-paste, como se dice, ¿no es cierto? De que tú agarras un texto a copiarlo tal y bueno, ¿no? Eh, como está, ¿no? Y vas y entregas tu trabajo, ¿no? Ahora, un poco mantengamos esa línea. Ya son universitarios y un poquito manejen y hagan trabajar un poquito más la cabeza, chicos. Esperemos que, bueno, el próximo examen, no sé si será presencial, o sea, yo no puedo adelantar nada, ¿no? Pero de todos modos es la misma modalidad de examen que se va a llevar si en todo caso fuera virtual, ¿no? Y si es presencial, bueno, pues ya las preguntas ya son argumentativas, de extensión, ¿no? Entonces se va a hacer de esa manera. No sé si hay alguien más que quiere, bueno, un poco tener curiosidad con respecto al examen.
Si alguien tiene alguna duda con respecto a su nota, no hay problema, chicos. Eh, Voy a estar siempre dispuesta hasta mostrar la tabla de calificaciones que he hecho. Ya he tomado como tarea 1, 2, 3, 4, etcétera. Y el examen, saben que se ha puntuado sobre 100 puntos y eso se ha ponderado, ¿no es cierto? Siempre es lo que hago, ¿no? Y a muchos les he explicado cómo hago, ¿no? Entonces, de esa manera se ha obtenido la nota final, ¿ok? Si alguien tiene dudas, no hay problema. Yo, eh, mm, con tranquilidad, yo le voy a explicar todo cómo se ha evaluado hasta la nota final. Sí he tenido a algunas personas sí que se han comunicado conmigo, ¿no? Porque obviamente tal vez no han estado muy contentas con la nota final, ¿ok? Nada, ninguna curiosidad con respecto al examen. Ok, quien calla otorga, ¿no? Bueno, chicos, a partir de ahora es ya otro parcial. Vamos a iniciar con un nuevo tema, ¿ya? Empezamos nuevamente a tomar en cuenta la participación, los trabajos que se van a dar en cada clase. Bueno, si es posible en cada clase, ¿no? Un poquito yo veo que los trabajos a veces cuando se acumulan de varias materias no se los puede hacer, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y dando la opción de un largo plazo para que ustedes puedan entregar, ¿ya? A partir de ahora empezamos con participación en los trabajos, posiblemente un poquito vaya introduciendo la exposición, ¿ya? Esto no estoy viendo todavía en un tema especial y ya les voy a avisar contigo, ¿ok? Este tema, el que vamos a ver ahora, es sistema de atención al cliente. Se los voy a compartir para que vayamos avanzando, ¿ok? ¿Qué es un sistema, chicos, de atención al cliente? ¿Alguien podría decirme cómo puede entender esta palabra de sistema de atención al cliente? Dice, sería más que todo que la comunicación no va a ser frente a frente y si nos va a ser por otro medio, pero de igual manera se le va a prestar la atención. Ok, correcto. ¿Alguien más, tal vez? Como acá dice en el concepto, chicos, ya el término sistema que se utiliza se entiende como un proceso. Ahora, como dice Abner, también es un proceso que se van a utilizar mediante un software, ¿no? Que hoy en día está muy utilizado por algunas empresas, ¿no? Entonces, este software viene ayudando mucho a la atención al cliente hasta que se introducen grabaciones de las cuales, o sea, para mí particularmente a veces me molesta, ¿no? Porque cuando una empresa no quiere contestarte, entonces te pasa, te deriva a una simple grabación, ¿no es cierto? Entonces, proceso para mí no está tan efectivo, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido acostumbrando porque en mis tiempos, bueno, cuando estaba soltera y todavía mi mamá me mandaba a pagar la luz, el agua, etcétera, todo estaba centralizado aquí en el casco viejo, ¿no? O sea, solamente había un banco que ofrecía, o dos o tres que ofrecían, ¿no? El pago de servicios, ¿no? Y bueno, quien llegaba primero, ¿no? A veces la gente madrugaba y quien llegaba primero era la persona que se hacía atender, ¿no es cierto? Y las colas eran inmensas. Ya un poco han visto que el comercio era un poco más, o sea, había mucho más movimiento por la zona de la cancha, entonces ahí es donde se han empezado a descentralizar los bancos, ¿no es cierto? Porque ese es el mayor problema
que había especialmente en esas entidades bancarias, ¿no? Entonces, con la descentralización de los bancos y ahora en diferentes barrios y hasta en provincias, entonces se ha facilitado mucho la atención al cliente, ¿no? Antes, bueno, ya podías hacer fila, después han incrementado el sistema de tickets, ¿no es cierto? Entonces, eso ya te ha facilitado mucho más, ¿no? Entonces, vamos a entender de esa manera, ¿no es cierto? Que el sistema de atención al cliente es un proceso, ¿ya? Un proceso o también se puede utilizar mediante un software. Eh, ¿Qué conocen como un software ustedes? Dice un software es fuera de lo que se puede tocar de la compu sería hardware y software sería las aplicaciones, no sé, antivirus, lo que se tiene dentro de la computadora. ¿Ya? Es algo intangible. Ok, sí, Fabio. Es un programa, ¿no es cierto? Que se lo instala a la computadora y eso te facilita un poco hacer este tipo de servicios, ¿ya? Y otros también, no simplemente en la atención al cliente, ¿no? O sea, ha facilitado los software, estamos hablando del Windows, Excel, etcétera, o sea, todos esos programas que te ayudan y te facilitan hacer mucho más rápido cualquier otro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de un proceso de atención al cliente, como les había comentado, ¿no es cierto? Ya hay grabaciones mm, y pueden utilizarse otro tipo más de procesos, ¿no? Ahora, este proceso también podemos notarlo como pasos que se van a tomar para poder atender al cliente. A ver, Alexandra, ¿qué pasos ustedes han tomado? ¿Se acuerdan el trabajo de investigación en grupo que hicimos o que les mandé a hacer, ¿no? Que he realizado también. ¿Qué procesos has tenido para esa atención al cliente? ¿En qué lugar? ¿Cuál ha sido tu contexto? El último que mandó, Lice, eso de que podíamos tomar como opción museos o Exactamente, alguna empresa, ese. Ah. Bueno, exactamente. yo tomé lo que es el museo he tomado un museo y he dado, primero era el paso de que me ha tocado a mí el servicio normal. En Ya, servicio normal he explicado que trataban de dar su mejor esfuerzo para brindar un servicio de mejor calidad al cliente, pero no siempre lo lograban debido a que algunas veces fallaban en algunas cosas, como puede ser la explicación o resolver algunas dudas sobre los atractivos turísticos o alguna cosa que había en el museo. ok, gracias Alexandra, ¿no es cierto? O sea, se han dado cuenta, en diferentes lugares siempre hay un proceso, o sea, un comienzo. Vania, ¿en qué contexto ustedes han tomado para hacer el trabajo? Vania Céspedes. Okay. Aide. Sí, Lisen, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué Bueno, han trabajado? dígame. No, ¿en qué contexto? Bueno, yo con mi compañero hice sobre un hotel de la ciudad de Sucre, Oni Ya, Boutique. En ahí implementamos lo que es la parte de recepción y hicimos de que se atienda de algo de buena manera y todo lo demás. Y en uno de los salones que tenía el hotel, como una sala de reuniones o algo así como hacemos en la Riviera, algo así. Hicimos
una reunión de, hicimos algo así, dice, no recuerdo ya muy bien, el documento lo tenía mi compañero, pero hicimos eso. ¿Cuál es el proceso que han seguido, PRID? Mm, ¿Se dan cuenta cuál es el proceso de atención que se utiliza en un sistema de atención al cliente? Un proceso. El proceso es un paso a paso. Es como un manual. Hola, Como mencionaba licenciada, ¿ya? es como un manual ¿Ya? de procesos para poder tener contacto con nuestro cliente en el momento que va a asistir el huésped. Como por ejemplo, yo lo voy a comentar como hicimos de nosotros, A ver, por favor. del Hotel Diplomat, manual del proceso de recepción. A continuación se va a detallar los pasos a seguir para la recepción del huésped en el hotel. ¿Ya? Sí. De transporte. Recogerá al huésped del aeropuerto a terminal de buses y cargará sus maletas al vehículo y lo llevará al hotel. Después, el botones recibirá al huésped con una cálida bienvenida con todas las medidas de bioseguridad. Abrirá la puerta del vehículo donde se encuentra el huésped, bajará sus maletas y los guiará a la puerta del hotel y al área de recepción. Una vez que el huésped realice el respectivo check-in, el botón guiará al huésped hasta su habitación y ayudará con sus maletas. El paso de recepcionista sería saludar al huésped con una sonrisa, escuchar atentamente las necesidades del huésped y en base a los datos recabados verificará si es que tiene alguna recepción. En caso de no contar con una recepción, se ofrecerá las habitaciones disponibles. Posteriormente, elegirá la habitación, recabará los datos del huésped como ser documento de identidad, llenado del formulario de los servicios que va a tomar el huésped. Una vez realizado el check-in, informar al huésped sobre los datos generales de la ciudad. Las camareras van a limpiar, desinfectarán las habitaciones del huésped. Todas las emitidas serán empacadas y dispuestas en el armario para su respectivo uso. Al momento de abandonar la habitación, desinfectará el área y dejará un frasco de gel antibacterial en la entrada de la habitación. La atención telefónica. Atenderá a la central telefónica con prontitud y cortesía. Canalizará las llamadas a las personas correspondientes y efectuará las llamadas que se les solicitan. A paso a seguir, contestará las llamadas entrantes siguiendo las pautas descritas a continuación. En primer lugar, dará el saludo correspondiente, luego dará a conocer el nombre de la compañía, dará su nombre, finalmente se pondrá a disposición de quien llama, llevará un registro de las llamadas de los clientes nacionales e internacionales que se genera en el hotel. Y así. Y sucesivamente, ¿no es cierto? Sí, listo. Gracias, Fabio. O sea, si se han dado cuenta un poquito en la lectura que hacía Fabio del contexto que han hecho en un hotel con respecto a la recepción, ese es el proceso que se da, ¿no? En este sistema de atención al cliente. Un proceso, este tiene diferentes modalidades. Vamos a ver eso más adelante, vamos a detallar, pero les voy a dar un poquito de pautas acerca de las modalidades que se van a atender. Atención, la presencial, es la que Fabio nos ha comentado. Tenemos la atención telefónica, tenemos la atención virtual, tenemos la atención proactiva y la atención reactiva, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? En la cual ese proceso de sistema de atención al cliente que ha hecho Fabio en el hotel ha sido una atención presencial. ¿Alguien, no recuerdo, alguien ha hecho con esta atención telefónica tal vez? No. Pero la idea... Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vania?
Listo, perdón, hace rato no le pude contestar. Nosotros con mi grupo realizamos sobre la llamada telefónica en un hotel. ¿Ya? Nosotros prácticamente describimos cómo era el procedimiento de la llamada desde que el cliente realizaba la llamada al hotel para pedir información en cuanto a los servicios y tarifas que brindaba el hotel y también describimos, ¿no? El proceso de la llamada y eso. Ok. Bueno, tal vez otros lo han hecho así, ¿no es cierto? De manera presencial, telefónica, posiblemente alguien virtual. En lo virtual, obviamente, ya es un poco más fácil. Ya tú te preparas anticipadamente si lo quieres hacer dinámicamente, ¿no? Hablando tú y grabándote, o bien utilizas diferentes modalidades. Ya ustedes saben que la tecnología nos ayuda bastante, ¿no? A grabar anticipadamente, a mover, a ubicar, qué sé yo, ¿no? O sea, tenemos diferentes contextos que se van añadiendo uno tras otro, ¿no? O sea, como cada una de las propagandas que se nos facilitan, ¿no? Entonces, ya la atención virtual tiene que ser también rápida, ¿no? Si nosotros somos especialmente una empresa que recién estamos abriendo las puertas al cliente, entonces es de esa manera que nosotros vamos a ir preparándonos, ¿no? Y todas estas modalidades tienen que irse mejorando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este sistema? Les había dicho, o sea, es que ellos vayan generando una mejora continua, ¿no? O sea, posiblemente algo que nosotros hayamos hecho una atención presencial con un cliente, tal vez hayamos visto una falla. Entonces, mejorar es mucho mejor, ¿no? O sea, ir continuamente a eso, ¿no? Siempre vamos a tener fallas después de la atención, vamos a encontrar alguna falla, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar continuamente, ¿ok? Bueno, en el primer caso de atención al cliente hemos visto, ¿no? O sea, los canales que se deben utilizar para hacer una atención, un contacto directo con el cliente o con la empresa, ¿no? En el segundo caso, que es el software, también que habíamos un poco analizado, ¿no es cierto? Cuáles son aquellos programas que se utilizan para atención al cliente, ¿no? Pero lo bueno es de que cuando utilizamos un software, también podemos nosotros recepcionar lo que es el mensaje de algunas dudas, quejas, comentarios de parte del cliente. Muchas personas no lo hacen de manera presencial. O sea, particularmente, me imagino que ustedes también, pero yo siempre he tenido quejas de algo, pero no lo he podido hacer. Me he callado, simplemente me he tenido que aguantar, esperar mi turno, aunque sí han fallado hasta en eso, pero lamentablemente, o sea, no me he podido quejar. Pero sí, cuando tú lo haces tal vez de forma escrita o utilizas, digamos, el software, algún programa donde puedes tú hacer esas tal vez consultas o quejas o algunos comentarios, entonces es mucho mejor, ¿no? Y nosotros como empresa tenemos que también recepcionarlos y hacer un análisis de qué es lo que está fallando, ¿ok? El software, eh, hay muchos programas, nos puede ayudar hasta tabular, ¿no es cierto? O sea, hay mucho que trabajar y conocer con respecto a esos programas. ¿Por qué es importante tener un sistema de atención al cliente? Como les decía, ¿no? Antes, este proceso no era tan necesario, ¿no? O sea, no había mucha población, mucha gente no tenía, en el caso, por ejemplo, de los servicios, ¿no? No tenía mucha necesidad, simplemente era la luz, el agua se compraba, no teníamos teléfono, etcétera, ¿no? O sea, no había un proceso que se utilice, ¿no? Pero ya posteriormente, pasados los años, todo esto ha ido cambiando, la población ha crecido, los intereses con tener el sistema de agua potable, telefonía, ahora internet, wifi en todo caso, etcétera, ha ido creciendo, ¿no? Y por ende todo esto ha ido mejorando, todo este sistema y este proceso ha ido mejorando, ¿no es cierto?
Entonces, por eso hasta ahora pagar los servicios es mucho más fácil, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber es de que aliviamos al cliente el trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Pese a que, como les había dicho, todo está descentralizado, ¿no? O sea, yo encuentro acá, digamos, a 2 cuadras de mi casa o una cooperativa donde yo puedo pagar los servicios, ¿no? O puedo hacerlo de manera, ¿no? Por una aplicación en mi teléfono, ¿no? Que muchas veces he dudado. La verdad es que no he utilizado. Y bueno, cuando tengo tiempo hago ese pago. Entonces, es la importancia de facilitar a nuestro cliente el que pueda, digamos, desplazarse si es que no lo pudiera y hacerlo directamente con aplicaciones o programas tal vez desde su computadora o su celular. Entonces, también hablamos de que es una mejor atención, ¿no? Y para ellos también va a ser una experiencia nueva, ¿no es cierto? ¿A quién de ustedes le ha pasado eso, no? No sé, tal vez eh, puedo comentar que la licenciada Fabiola, que es, digamos, una persona que necesita hacer los pagos al día para poder hacer la reserva de sus boletos, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre he adquirido boletos para mis papis, yo cuando voy, y lo único que veo no es a ella manejar su teléfono para hacer las transacciones, hacer los pagos, etcétera, ¿no? Entonces, ella no se mueve de su escritorio más que haciendo los pagos mediante su celular, ¿no? Entonces, esa es la facilitación mucho más rápida que se puede encontrar hoy en día con la nueva tecnología que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué es un sistema de tickets para atención al cliente? Ya habíamos dicho, ¿no? O sea, los tickets se sirven para poder organizar y dar prioridad. A veces yo no entiendo, ¿no? Voy a volver a repetir y hablar acerca de los bancos que he visto, ¿no? Em, no sé si ellos tienen su tiempo para hacer su arqueo, qué sé yo, o necesitan hacerlo. La verdad es que yo no estoy en sus zapatos. Sé que muchos de mis amigos, compañeros estaban trabajando en un banco y que tienen que manejar muy bien la contabilidad, cuánto ingresa, etcétera, ¿no es cierto? No lo sé, pero me estresa mucho de que un cajero te llame, o sea, para hacer tu pago, digamos, qué sé yo, de tu préstamo, ¿no? Y al lado simplemente sea para servicios, perfecto, no hay problema. Y al otro lado, impuestos, ¿no? O sea, sí. Pero cuando se trata de la persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, debería haber, por lo menos, yo digo, ¿no? Una o dos cajas o tres, ¿no? Para que se les pueda atender a esas personas de la tercera edad. Y no mezclar tal vez con las personas que normalmente, digamos, hacemos un pago, qué sé yo, como préstamos, etcétera, ¿no? O sea, para mí particularmente, o sea, yo he visto eso en diferentes lugares donde a veces mezclan y sabemos que las personas de la tercera edad a veces tardan mucho, necesitan contar, ¿no? Se les entiende, por eso tal vez para ellos deberían ampliar mucho más las cajas y ser más pacientes, tener, digamos, a personas capacitadas que tengan su paciencia única de poder atenderlos, ¿no? Entonces, en esos casos, hasta a veces sí me dan ganas de pagar por teléfono, ¿no? Entonces, organizar, sí se ha llegado a organizar, ¿no? Priorizar con respecto a las personas de la tercera edad, ¿no? Y tratar de dar soluciones y problemas a los clientes, sí, encontramos todo eso, ¿no? Pero todavía hay algunas fallas que ellos como entidades bancarias deberían tal vez observar y buscar soluciones, ¿no? Entonces, ese es un canal de contacto que ya, o sea, se ha utilizado hace mucho tiempo atrás y que, bueno, no lo han mejorado. Para mí no lo han mejorado. O sea, se han mantenido ahí, pero bueno, como les digo, no es parte de las entidades que deben ser, digamos, más curiosos y tratar de mejorar, ¿no? ¿Alguien que quiera opinar con respecto a esto? Con el sistema de
de tickets para atención al cliente. Nadie. Licen, yo creo que entonces, en todo caso, ese sistema de ticket podría evitar, digamos, que exista algún tipo de conflictos a la hora de la atención que se les va a brindar, ¿no? Además de que las agencias o las empresas ya van a tener rastreada esa información de manera efectiva, ¿no? Eficaz, perdón. Y ya no van a tener la necesidad, digamos, de estar en contacto sí o sí con la persona, evitándose más conflictos o problemas. Claro, eso es cierto, ¿no? Hasta en los supermercados, ¿no? Pero lamentablemente ahora que estamos con un problema de salud, a veces no hay una organización, ¿no? O sea, no hay quien, digamos, un poco controle eso. Pese a que los supermercados ya son muy grandes, ya tienen mucho personal y alguien que controle con respecto a la organización no hay, ¿no? O sea, yo he visto, em, por ejemplo, ¿no? Cuando eran las elecciones, había mucha gente que estaba comprando carne, me imagino para hacerse una parrillada, qué sé yo, ¿no? Pero la gente se estaba quitoneando los tickets, o sea, era increíble, era bárbaro, ¿no? Y especialmente, ¿no? Si estamos tratando de evitar el contacto con otras personas, ¿no? Mantener el metro de distancia, etcétera, pero ahí no se veía absolutamente nada, ¿no? Yo digo, ¿y qué pasa con las personas responsables? Porque es una empresa grande ya, los supermercados donde ya contratan mucha gente, ¿no? Entonces, por ende, ellos deberían tener un supervisor, ¿no? Que controle esa parte, ¿no? Porque supuestamente, ¿no? A la entrada, bueno, obviamente sigues esos protocolos de bioseguridad que son el control de tu temperatura, el alcohol, etcétera, ¿no? Pero eh, si yo estaba mal, puedo tomarme una tableta que me baje la fiebre y puedo ir a comprar, ¿no? Pero, qué sé yo, puedo estar enferma, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas personas que hacen el despiste de esa manera, ¿no? Y es así, o sea, que muchos se han contagiado, o qué sé yo, tal vez soy asintomático, ¿no? Entonces, todavía debemos resguardar, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable en algunos lugares, ¿no? O sea, que se ha percibido. Y eso se percibe, ¿no? Y cada uno de estos puntos, o sea, lo conocemos nosotros, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de tickets? Hemos visto, ¿no? Hace rato que es, pero podemos evitar algunos problemas de atención al cliente y así ofrecerles algunas soluciones rápidas y objetivas. En algunos casos sí se ha percibido eso, pero no en todos, ¿no? Sabemos que sí nos ayudan a organizar, que sea priorizar a las personas mayores, pero todavía estas ventajas en algunos casos no se cumplen. Migración, por ejemplo. Eh, He visto en un caso en el cual una persona requería su certificado de arraigo, ¿no? Es porque una persona que es abogado, ¿no? Un amigo mío me estaba contando cómo había hecho eso, ¿no? Por eso les comento. Y fuimos con él porque yo tenía que hacer un trámite. Entonces, él simplemente ha charlado con el que estaba, ¿no? Parece que se reparten tickets, etcétera, no sé qué. La cosa es que él ha charlado para poder entrar. Lo que tu certificado te entrega en 2, 3 días, creo, que es un certificado de arraigo para poder presentar con el abogado y no sé qué. Él lo ha tenido al día siguiente en la mañana, ¿no? O sea, porque ha pagado y etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, como les digo, hay distorsión en estos casos, ¿no? Entonces, a veces esas prioridades no se toman en cuenta, ¿no? Por algunos aspectos de las personas mayores especialmente, o personas, mamás que tienen sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren con estas ventajas es que los clientes tengan soluciones rápidas y objetivas, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, no se puede ver en algunos casos. Esto de migración obviamente es una entidad pública que lamentablemente
no está bien manejada. Y en otros casos más, o sea, si podemos hasta enlistar, podemos nosotros tener, ¿no?, una lista grande de todas esas instituciones, tal vez públicas y privadas, que lamentablemente han trabajado así, ¿no? Y lo siguen haciendo. Y hasta lo que llamamos la burocracia está todavía presente en algunos lugares, ¿no? O sea, tienes tu ticket, tienes esa ventaja de ser, ya estar adentro para poder hacer un trámite, pero lamentablemente cuando ingresas y quieres hacer tu trámite, tienes que ir y dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta que lamentablemente, o sea, no puedes conseguir hacer a tiempo lo que deberías hacer, ¿no es cierto? ¿Alguna anécdota que hayan tenido ustedes? De mi parte, ninguna, dice. O sea, no vas a pagar nada, Fabio. No vas a hacer trámites, estás en casa encerrado. Y lamentablemente, Liz. Qué bueno, pero seguir cuidándose entonces. Yo, Lice, tengo Dicen, una anécdota. ¿Quién? Guzmán, buenas tardes, Lice, perdón. ¿Andy? Sí, Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿qué tal, Lice? Lice, yo tenía una anécdota que ha pasado como hace 3 años, el 2018. Me compré una motito y le cuento que para sacar placas, bueno, se hacen trámites, esas cosas, pero al momento, como usted dice, la burocracia eh, no me ha permitido sacar y he tenido que ir a hacer fila 3 días. A la alcaldía es donde se saca. Y bueno, se perdió mucho tiempo. Lo malo de ahí es que no hay una persona que, digamos, te dé información, no hay tickets, tienes que ir, bueno, a hacer fila, tienes que estar en la fila, no te tienes que salir porque te botan. No hay tickets ahí. Yo digo que pues sería bien que haya una persona que te dé información, bueno, te dé tickets. Eh, yo también vi que hay personas que sí pasan más rápido, que son los que trabajan ya en estas empresas de autos, de motos. A ellos obviamente se les paga, pero extra para que ellos mismos te lo saquen. Tuve que pagarle a una persona $100 para que me lo saque, y esas personas lo sacan en 3 días porque ya tienen muñeca, pero digamos, si es que uno quiere ir a sacar solo su placa, tienes que ir como una semana y obviamente te sale más barato, pero pierdes menos tiempo, digamos. Eso, o sea, si se dan cuenta, es así, ¿no? O sea, lamentablemente, y vamos a ir enlistando. O sea, para la próxima clase no es trabajo, pero quisiera que vean ustedes algunas desventajas de este sistema de tickets y en qué lugares, ¿ok? Así para que un poquito vayamos socializando y ustedes vayan participando y puedan anotarles para participación, chicos, ¿sí? Entonces vean algunas desventajas del sistema de tickets y ahí en qué lugares